Jime, mi gente hermosa, bella y preciosa, ¿cómo estamos? Bueno, aquí, usted sabe, pasándola de lo más bien, tranquilo, en mi casa, reposando. Aquí con mi nieto querido, bello y hermoso, que lo quiero tanto. Y esperando que el Dios eterno, todopoderoso, lo haya bendecido a usted, a sus hijos, a su familia, a todos. Sí, porque es difícil, Dios no se la da a todo el mundo, tú sabes, Dios, Jesucristo sí, pero su Padre no, ¿sabes? Por eso es que yo siempre clamo de esa manera y hablo de esta manera, porque yo sé que Dios no se la da a todo el mundo. ¿Por qué Dios no se la da a todo el mundo? Porque la Biblia lo dice que Él no puede ser burlado y Él conoce todos los corazones. Y no es que Jesucristo no los conozca, es que Jesucristo es amor, ¿sabes? Cristo es amor y Él también, Dios también. Pero Dios no se la da a todo el mundo. Por eso lo pudimos notar en el video aquel que hicimos de donde decía Yeshua cumple el sueño anhelado de Moisés, trayéndola a la tierra prometida, aunque en su estado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estoy haciendo este video porque he estado en estos últimos días analizando un video que me mandaron de un pastor que yo seguía hace mucho tiempo, pero lo dejé de seguir por varias razones. Por la primera era porque al principio, cuando yo seguía a este señor era recto, tremendo escatólogo, eso sí, que se la doy, ¿sabes? Yo no estoy, y cuando yo hago estas cosas, yo no estoy juzgándolo como persona, yo lo que estoy trayendo, sacando la verdad a la luz, porque a veces los hombres se enaltecen, tú sabes. Entonces yo lo dejé de seguir a él por esta sencilla razón, porque al principio era bien serio, bien recto con las cosas de Dios, cuando no tenía views, no tenía seguidores, ni fanaticada, porque eso es lo que busca la gente, fanaticada y views y dinero, ¿sabes? Pero tan pronto empezó a subir videos por YouTube, a generar dinero, y empezó a generar dinero basado en lo que él hace, pues la gente se descarrila. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la corriente de los demás. Porque a la vez que él se ponga a decir cosas ahí que no le agradan a la gente, se le va el cash cow, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo dejé de seguir por esa misma razón, porque yo noté que él empezó como a activarse, como a enorgullecerse, como arrogante, tú sabes. Entonces, cuando uno tiene el espíritu del Eterno dentro de sí, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene 7 espíritus con él. Y uno de estos espíritus discierne los espíritus. Y yo me di de cuenta que él empezó como a enaltecerse y todo esto. Y cuando uno estudia todas estas cosas, todas estas ciencias, y estudia el reino de las tinieblas, usted puede entender cómo operan estos demonios. Por ejemplo, el caso de Lucifer, que eso es el mismo Satanás, es el que hace a estas personas como enaltecerse. Porque cuando te estudias estas ciencias te enseñan que él es el ángel del orgullo. ¿Tú me entiendes? Que junto con Leviatán es un demonio que se le mete a las personas y los hace ser arrogantes, como que se enaltecen. Ese es el demonio que enaltece a las personas, se llama Leviatán también. Pero ¿qué sucede? Que yo estaba viendo un video que me mandaron de este señor diciendo que no existe él, diciendo que no existen apóstoles y profetas. Ese es el problema, mano, brother. Nosotros hablamos de estas mismas personas también que dicen que la mujer no puede ser pastora poniendo palabras en la boca de Pablo. Y le demostramos que eso no fue lo que quiso decir Pablo. Que Pablo, cuando mandó a callar a la mujer, fue allí en Corinto, en un lugar donde él estaba ministrando. En la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba al garete, y no solamente mandó a callar a la mujer, sino que también mandó a callar a los que estaban hablando en lengua allí descontroladamente. Cuando usted lee el capítulo 14 de Primera de Corintios, ahí que usted ve esta historia. Y esta historia de Primera de Corintios capítulo 14 fue en Corinto, en esta iglesia. ¿Qué sucede? Que ahora este pastor también junto a otros pastores, este pastor creo que se llama José Manuel Red Sierra, español, mucha gente lo sigue, yo lo seguía, pero debe seguir por eso mismo. Porque cuando usted tiene el espíritu, usted puede ver el cambio de la boca, de los ojos, como hablan, y eso denota altivez.
Y tú puedes notar que ese es el Leviatán que está, ¿verdad? Poseído por estos demonios. Porque yo no puedo concebir como una persona que es tremendo escatólogo, porque este señor sí que es tremendo escatólogo. ¿Por qué yo lo digo? Porque cuando yo comencé a estudiar en la universidad y todo esto, yo lo seguía a él. Por eso, porque él es tremendo escatólogo y yo aprendí muchas cosas de él por eso. Pero luego yo vi el cambio de él. Por esto, porque la gente después empieza a buscar sus propios beneficios y no le importa las almas y el beneficio de las almas. Entonces, él dice que no existen los apóstoles y profetas. Entonces, la mayoría de estas personas utilizan textos bíblicos del Antiguo Testamento que impactan su punto de vista, ¿sabes? Que los utilizan para darle más fuerza a lo que ellos quieren enseñar. Pero el que estudia la palabra del Eterno, de Dios, sabe que él está mal. Y yo le voy a decir por qué. ¿Qué sucede? Que él hace un video diciendo que, utilizando las palabras, ¿verdad?, que dijo Jesucristo, donde Jesucristo dijo que los profetas y los apóstoles y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, él se basó en eso. Comenzó haciendo un video hablando de los apóstoles, pero después luego cambia. Y solamente habla de los profetas porque no tiene base ni fundamento para hablar de esto. Entonces, dice, yo no lo digo yo, solo dice la Biblia que yo repito lo que dice Jesús. Que los apóstoles y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Sí, seguro que fueron hasta Juan el Bautista mientras él vivió. Pero cuando fallece Jesucristo fallece en el año 50, los discípulos de Jesús, los talmidines, hacen un concilio, una asamblea en Jerusalén. Y en esta asamblea estaban tocando este mismo punto de los apóstoles, quién podía ser apóstol y quién no, en aquel momento, por la sencilla razón de que Jesús había acabado de fallecer y ellos tenían dos personas allí, ¿sabes? José Barsabás y Matías. Y echaron la suerte y la suerte cayó en Matías. Pero esta gente seguían a Jesucristo, aunque no eran mencionados, pero ellos seguían en el grupo a Jesús, los dos, ambos. ¿Qué sucede? Que allí se estaba debatiendo este punto, hicieron un concilio en Jerusalén, y Bernabé trae a Pablo, porque también estaban juzgando a Pablo en este concilio, ellos mismos, los discípulos. Y Bernabé viene con Pablo, ellos no lo querían allí. Los discípulos no lo querían, primero porque le tenían miedo, segundo porque no creían en él, en su conversión. Y Bernabé los convence a Pablo y a Santiago, que era el que no lo quería. Santiago sí que no quería saber nada ¿sabes? Estaba bien fuerte con él porque Santiago pertenecía al Sanedrín, donde Pablo también estaba. Y Santiago sabía lo que era Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que Bernabé los convence y Pablo, cuando toma la parte, se da y se plasma en Primera de Corintios capítulo 9. Esto fue esa asamblea. Pablo le hizo 14 preguntas a ellos allí. Porque en esta asamblea no solamente se estaba discutiendo quién podía ser apóstol y no, sino que también quién fue el primer apóstol que fue a los gentiles. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Y si yo le hago la pregunta a muchos de ustedes ahora, ustedes van a decir que era Pablo. Cuando allí se aclaró quién fue, y el mismo Pablo dio fe de eso. Dijo, no fui yo, fue Pedro. Porque el primer apóstol que fue a los gentiles, que abrió esa puerta, fue Pedro. ¿Dónde? Cuando Pedro fue a donde Cornelio, a la casa de Cornelio, y se lo ganó un romano, que creía en Dios, pero tenía estas dudas, y Pedro lo puso, se lo ganó, se lo trajo completamente. Entonces, Pedro fue el apóstol de los gentiles. No fue Pablo. Pablo continuó con el ministerio. Allí el mismo Pablo lo dice. Dice, no fui yo, fue Pedro. Yo solamente seguí lo que Pedro comenzó. ¿Qué sucede cuando, usted lo puede notar, cuando Pablo comienza a hablar allí, en esta asamblea, Pablo le hace 14 preguntas en este capítulo 9. Dice, no soy yo apóstol, porque estaban discutiendo este punto y también estaban juzgando a Pablo. Dice, para los que me acusan, esta es mi defensa. Usted puede leer ese capítulo para que usted vea. No soy yo apóstol. No vi yo con mis propios ojos a Jesús.
Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es mi paga entonces? ¿Cuál es mi paga en el reino? ¿Me entiendes? O sea, yo siembro en el huerto y no soy digno, ni tengo derecho a comer de lo que siembro. O yo ordeño y no tengo derecho a beber de la leche que ordeño. O sea, Bernabé y yo no tenemos derecho de casarnos con una hermana al igual que ustedes, los discípulos de Jesús. Y tú, los dos hermanos, ustedes dos que están aquí presentes, Judas y Jacobo, Santiago y Judas. O tú mismo, Pedro, se lo dijo, o tú mismo, Cefas. No, nosotros no tenemos derecho de trabajar como ustedes. Una cosa tenemos diferente, yo de ustedes, que yo no vivo del evangelio. Yo trabajo. Aunque no es malo. La Biblia, Moisés dice que el que vive, ¿verdad? El mismo Jesús lo dice también. Pero ustedes no pueden violar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dice en su palabra, no podrás bozar agua y que trilla. Y tú, Santiago. Y tú, Mateo. No dicen en tus libros donde dice allí que el que quiere obispado buena cosa quiere. Buena cosa desea y Dios se la concede. O sea, Pablo le dijo un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que en estos tiempos está sucediendo lo mismo con estos pastores. Y este pastor en el video que me mandaron, que yo lo voy a subir esta semana, espérate papito, el video que me mandaron yo lo voy a subir después explicando detrás de él porque es largo, dura como 8 minutos. So, él dice eso que Jesús dijo que eran hasta Juan el Bautista. Y luego dice, no, porque el profeta, porque como no tenía base para los apóstoles, brincó para los profetas y siguió pipa abajo. Diciendo, pero el profeta era el hombre que Dios le hablaba. Y él era el hombre que el pueblo esperaba que hablara por Dios, porque a él era el único que Dios le hablaba. Fíjate lo que él saca, las bases que él está usando para vaquear su mentira. Entonces, él siendo pastor, me queda bien raro y bien extraño, o sea, un hombre que sabía tanto, que me venga a decirme a mí que él no sabe, que el profeta de este tiempo que le habla al pueblo es el pastor. O sea, tú no me puedes, tú sabes por qué, porque Pablo luego lo aclara también en Efeso. Pablo dice, oye, Jesucristo llevó cautiva la cautividad al cielo y a los hombres dio dones. ¿Por qué dio dones? Porque el don de profecía es un don que tiene el Espíritu Santo, no es una posición del templo. Y tampoco no es una posición de trabajo que te ofrecen. El don de profecía es un don que está dentro del Espíritu Santo. Que no se le olvide que el Espíritu Santo tiene 7 espíritus con él. Y son 9 dones que cargan estos 7 espíritus. O sea que esto es una cosa que está en el Espíritu. No es una cosa que nosotros decidimos si sí o no. ¿Entiendes? Entonces en este tiempo Dios habla. Tú no necesitas nombre porque Dios te habla a ti directamente. ¿Me entiendes? Entonces, esto es un don que está dentro del Espíritu Santo. Cuando Yahshua dijo, yo llevó cautiva la cautividad del cielo a los hombres, dio dones, algunos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiso decir ahí Pablo y Jesús fue que unos desarrollaron el don apostólico y otros el don profético y otros el don pastoral, el don magistral y el don evangelístico. Eso es lo que quiso decir Pablo allí. ¿Sabes? Porque el don de profecía, dentro de este don de profecía está en este grupo cae dentro del don de profecía. ¿Cuál es el grupo? Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Caen dentro del don de profecía y son 9 dones. La fe es un don. ¿Sabes? Don de fe, don de sanidad, don de lengua, don de género de lengua, don de interpretación de lengua, 3 tienen que ver con la lengua, don de conocimiento, don de sabiduría, ya son 7, don de sanidad, ¿sabes? Son 9 dones, hermano, don de profecía, ¿sabes? Son 9 dones y un montón de talentos. O sea, estos son dones que están dentro del Espíritu, estos no son posiciones que dan en la iglesia. ¿Sabes? Entonces allí se estaba poniendo estos puntos claros y Pablo tuvo que aclararlo y luego le escribe a Efeso y le dice lo mismo. Dice lo mismo. Ustedes están equivocados.
Eso no es así. Existen sí. ¿Por qué? Porque eso no fue una posición. Eso es un don espiritual. ¿Sabe? Y esta gente, que ustedes no pueden violar estos preceptos de su palabra. Preceptos que solo Dios ha puesto en su palabra. ¿Sabes? Tú no puedes violar eso. Porque te da la gana, porque tú eres el pastor fundamental. Él mismo dice que él fue a Israel allá y que habían 450,000 personas allí, creo que eran, y que solamente a él se dirigió un endemoniado que había allí, que se llama, porque eso fue lo que dijo un rabino. La mayoría de estos rabinos están endemoniados todos, si no es que todos, porque si este rabino no acepta y no habla de Jesús, de Yahshua, es un endemonio. Entonces, esto es lo que yo quería enseñarle a ustedes. No se dejen engañar por estos pastores porque hablan bien lindo, se creen que, ¿sabe? Entonces, una persona que usted puede notarlo, ¿por qué? Porque el que tiene el espíritu de Yahweh y no cree en estas cosas, es imposible. ¿Sabe? La persona que no cree en esto es que porque no tiene su espíritu, vendría siendo un hijo del diablo. Y este es un hombre, un hijo del diablo. Hay un así que tenga su iglesia y sea serio. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan. Él mismo lo dice, yo no acepto en mi iglesia apóstoles ni profetas. ¿Usted sabe por qué no acepta en su iglesia apóstoles y profetas? Porque estos son los ministerios que sacan a la luz los pecados ocultos. Y la mayoría de estos pastores que no aceptan apóstoles y profetas, y a veces ni evangelistas en su iglesia, ¿por qué? Porque tienen un pecado oculto. Algo oculto tienen. Algo oculto que no quieren que se les saque a la luz. ¿Se me entiende? Esta es una de las razones por la cual estos pastores no permiten estos ministerios. Y esto no es ninguna posición dada por el demonio sacerdote corrupto de Israel. Esto es un don que viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene 7 espíritus con él. Usted mira la menora, cada brazo de la menora es un espíritu. Y dentro de estos espíritus hay 9 dones, que ya yo se los mencioné todos. Don de sanidad, don de lengua, don de género de lengua, don de interpretación de lengua, don de ciencia, don de conocimiento, de sabiduría, don de fe y don de profecía. Esos son los 9 dones. ¿No entiendes? Que vendrían siendo prácticamente espíritus también. No se deben engañar por estos falsos profetas. Nosotros siempre queremos enseñarle aquí la verdad. Estos hombres se van para allá, para YouTube, porque quieren generar un billete. Y está bien, cada cual, el que viva del evangelio, que coma del evangelio, pero yo no tengo esa necesidad, créame. A mí no me hace falta el dinero de YouTube, ni no estoy detrás de él. Yo he querido hacer aquí, por medio de esta plataforma Facebook, hacer mis videos porque me gusta el formato de live y el tiempo que yo puedo coger para hacer mis videos. Sin embargo, en YouTube o en otro lado hay que editarlos o grabarlo y después subirlo. Porque como yo no sé mucho de eso, de YouTube ni nada, pues yo no sé si allí se puede hacer live. Aunque a lo mejor me temo que sí. Y TikTok en otros lugares lo que me da es poquito tiempo. Por eso es que a mí me gusta hacerlo por aquí. Por aquí me tienen restringido, por esta misma razón. Así que no se dejen engañar. El ministerio apostólico y profético es un don. Eso no es una posición. Y si usted no cree en esto, usted es un hijo del diablo. No esté poniendo palabras en la boca de Pablo. Y mucho menos de Dios, porque Pablo nunca dijo eso. Así mismo hicieron con las mujeres, que la mujer no puede ser pastora, utilizando la base de Corinto, donde Pablo dijo allí, en aquel lugar, mujer, calle en la congregación. Si usted tiene una pregunta, pregúntele a su marido. Y otra que Pablo se molestó porque, basado en esta religión y en estos dogmas y doctrinas, especialmente en esta tradición judía, la mujer no podía alzar la voz. Y por eso es que Pablo también se molestó, lo dice el capítulo 14 de 1 Corintios. Y este capítulo 9 de 1 Corintios es donde Pablo aclara todas estas cosas, donde en un concilio, en el año 50, en Jerusalén, que hicieron los discípulos, tocando estos puntos. ¿Quién era? Muchos puntos se tocaron allí, entre ellos, ¿quién era el apóstol de los gentiles? Hasta eso discutieron ellos. Donde allí Pablo mismo aclaró, le dijo, no fui yo, fue Pedro. Lo que dice la Biblia, que fue Pedro el primero que fue a los gentiles. Así que, para adelante y para hacer un apetito espiritual y sin curva, Sharon, comparte este video, dale like,
No se deje llevar por estos falsos profetas, falsos maestros que se han dañado por el dinero. ¿Por qué? Porque usted le puede ver la altivez, el demonio de Leviatán y de Luzbel. Esos son los demonios que controlan a los hombres y los hacen ser altivos, arrogantes. Por eso es que el mismo Pablo lo escribió. Porque muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarían a escuchar fábulas del diablo, doctrinas de demonios. ¿Sabe? Eso lo dijo Pablo, no lo digo yo. Así que comparte el video de like. Nos vemos pronto. Vengo con el video de este señor para que usted lo vea con sus propios ojos y lo escuche con sus propios oídos lo que este señor dijo. Hablando de que no existen apóstoles porque a él le da la gana. Por eso es una de las cosas que el mismo Yeshua dijo. Y Juan, que se perdían por esto, porque han perdido el temor al Eterno y no hicieron su voluntad y perdieron la Yashá. Y esa es otra, que Jesucristo no se llama Yeshua, se llama Yahshua. ¿Por qué? Porque la palabra Yahshua, esa palabra, el nombre Yahshua, lo sacaron de una raíz hebrea que se llama y se pronuncia Yashá. Y esa Yashá significa salvación. Por eso que es Yahshua, salvación de Jehová. Y porque Yahweh se llama Yahweh, no Yehweh. Así que esas son cosas que usted tiene. Sí, porque la salvación, ahí lo dicen, Juan lo dijo, que perdieron que la Yashá. ¿Por qué? Porque perdieron el temor al Eterno y no hicieron su voluntad. Por eso, porque quieren hacer la voluntad de ellos, lo que ellos digan, es lo que se hace. ¿Sabe? Y eso no está bien delante de Dios. Dios no le agrada eso. Van a perder la Yashá por eso mismo. Y el nombre de Yahshua de Jesús se llama Yahshua, no Yeshua, para que lo sepa. Y Yet solamente se pronuncia una letra que existe en ese vocabulario, Yet, la Yo, pero se pronuncia Yet. Pero Ya viene de Yahweh, Shua, salvación. Yashá significa salvación, por eso que es Yahshua. Así que para adelante para el cielo con el apetito espiritual 5, bachanón, ¿ok? Denle like, comparte el video. Nos vemos pronto, cuídese. Amén.